Suscríbete a La Panterita. Se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Buena mano. Nacional golpeó sobre la chicharra y dejó golpeado al Cacique, que ya paladeaba con los 3 puntos. Semana albirroja. Berizzo confirmó a 29 convocados para el trío de partidos camino a Qatar, que comenzará con la visita de Argentina el jueves. Lugatu confirma condena. La FIFA desestima apelación de Marco Trovato y mantiene suspensión de por vida. Ahora resta ir al TAS y el ex dirigente anuncia que va hasta el final. Nacional en tiempo agregado rescató un punto de su visita a Dos Bocas. El gol de David Fleitas le dio el 1-1 frente a Guaraní. ¡Al remate! ¡Gol! ¡Fleitas! ¡Gol! De Nacional. Fleitas empata el partido en el tramo final del mismo. Gran jugada colectiva. Guaraní replegadísimo. Hace unos minutos apareció una corrida desde la derecha. El centro y Fleitas anticipa en el primer palo. La manda adentro ante la mirada de los defensores de Guaraní. Me parece que fue un justo premio para los muchachos. Por todo, la verdad, el esfuerzo y de repente no fue el mejor partido futbolísticamente, pero me parece que se vio claramente el equipo que intentó, que fue a buscar y bueno, nos encontramos con ese premio sobre el final. Por el lado de Guaraní, Fernando Cubero dejó un pedido al arbitraje de cara a la recta final del torneo. Pero la verdad que el árbitro me ha dado la sensación de que no ha estado equitativo, así que lo que queremos es eso, que sea justo para las dos partes. Ya en el partido contra Sol el VAR solo se aplicó en una área, no en las dos áreas, y bueno, lo que queremos es que sea justo y que el próximo partido sea justo con los dos equipos. En Sajonia, en el cierre de la fecha 11, Cerro Porteño derrotó a Libertad 2-0 y se puso a 3 puntos del legendario en la tabla de posiciones. Claudio Aquino convirtió el primero y Robert Morales definió el juego a favor de los azulgranas. Se va, tiró por arriba. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Confundiendo a la defensa de Libertad, el pase para el movimiento perfecto
el hecho de que nosotros hayamos entendido por dónde atacar, cómo hacer y en qué momento liberar, digámoslo, del sector así, por eso uso el gol y alguna jugada más que tuvimos muy parecida, de juntar gente, cambiar de lado rápido y llegar doblando por fuera y meter de vuelta para definir. La jugada del gol fue perfecta, fue espectacular. Yo creo que esa fue una de las claves. Después Libertad por momentos nos igualó, jugó mejor, porque es Libertad. Tiene el mejor plantel prácticamente seguramente del fútbol paraguayo y tiene muchísimas variantes, muchas opciones para poder los rivales taparlo, cubrirlo y poder predominar sobre ellos. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación de este lunes con mucho que contarles. Estamos en semana de los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. Paraguay recibe nada más y nada menos que Argentina. Se recontra avivó el campeonato con la victoria de Cerro Porteño después del empate de Nacional ante Guaraní. Así que muchísimo de qué hablar en esta jornada de lunes. JJ, ¿cómo le va, señor? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos a los compañeros y toda la audiencia de Unión FC. Qué partido de Cerro Libertad, Qué Fede, ¿no? Qué intenso que fue. Realmente un partidazo nos regalaron. Como ese es el ritmo que necesitamos, ¿verdad? Salen esos partidos lindos. Coincidentemente con la cancha súper mojada. Sí. Lo importante que es la cancha linda y que esté bien mojada, para que también los jugadores tengan esa intensidad y la costumbre de jugar a ese ritmo. 3 puntos de diferencia entre Guaraní y Cerro Porteño en este momento. Quedó como segundo el equipo azulgrana. Fíjense que Luqueño podía también alcanzar esa posición. Podía estar a 3 de Guaraní, porque estuvo ganando el partido del sábado en casi todo momento hasta que se le escapa sobre el final. 3-3 el empate de Luqueño contra Sudamérica. Guaraní quedó en lo más alto con 22, Cerro Porteño pasó a 19 y Luqueño quedó tercero con 17. Así está la tabla de posiciones tras estas 11 fechas y le quedan 7 al torneo local, al torneo clausura. Por supuesto, nos fijamos mucho en la tabla de posiciones del torneo exclusivamente, pero hay mucho por jugar en lo que resta de la temporada a nivel de tabla de promedios y la tabla acumulativa. Vamos a hablar de la selección nacional. Está la lista de los locales, la lista completita. Muchos objetan la presencia de Tacuara Cardoso de vuelta, porque no está Melgarejo, que ayer hizo un partidazo de vuelta, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. El triunfo de Cerro, ¿en base a qué, Jota? En base a su juego. Volvió a jugar con el control del partido. Más allá que en algún momento Libertad, por la situación, ¿verdad? De estar en el marcador abajo, se le fue encima. Libertad, como nunca, puso todos jugadores ofensivos en un momento del partido. Estaba Melgarejo, estaba Enciso, el doble 9 con Tacuara y Seba Ferreira. Bogarín quedó de volante y el único que más o menos contenía era Bocanegra, que al final es también un jugador de buen pie. Entonces, con todo ese empuje lo llevó un poquitito atrás a Cerro, que igual salía de ese momento y salía sobre presión, con intento de jugar, jugó de primera en muchos momentos del partido. Volvió a controlar. Me parece que la vuelta de Pachi le hizo muy bien, más allá de que Pachi no estuvo en un pase gol, no estuvo en la jugada determinantes, pero en el control del juego fue muy importante. Mucho mérito de Cerro también en el momento de defender, porque defendió bien, y cuando fue rebasada la defensa estuvo el arquero Jan, que volvió a ser una de las figuras del equipo, y me refiero fundamentalmente a la defensa porque, como decíamos ayer antes de comenzar el partido, una saga central totalmente nueva, Jota. Nueva y jugó bien. O sea, Rolón fue de lo más resaltante. Adorno, mientras estuvo sólido, después lastimosamente dio esa sensación de que algo le pasó grave, ¿verdad? Porque quedó inmovilizado prácticamente. Y Cerro de por sí es el equipo con menos goles en el campeonato. 5 tenía hasta hace un par de fechas. Yo no le perdí un poco el número, debe tener 6 goles en contra, si no me equivoco, con aquel partido. Bueno, con Guaraní fue 0-0. Creo que sí, hay entre 5 y 7 goles en contra. Es bajísimo el promedio en 12 partidos, poco.
Eso habla muy bien de un trabajo defensivo, que no siempre es solamente defender sin pelota, ¿verdad? Tiene que ver con el control de los partidos. Sí. El segundo equipo con menos goles es Guaraní. Estamos hablando de menos goles recibidos. Sí. Recibió 10 el equipo legendario. Sí. Y Cerro marcó 11 y recibió 5. Esos son los números de Cerro. Que inclusive tiene menos goles marcados que partidos jugados. Por ejemplo. Es el déficit. Ahora volvió el gol de Aquino, eran los goles que le faltaban. Volvió el gol de Morales, eran los goles que le faltaban, ¿verdad? Falta el gol de Lucena, falta el gol de un central, que son Enzo, que son los goles de un equipo campeonable, ¿verdad? Ahora, creo que una situación clave del partido fue el penal malogrado por Ferreira. Allí me parece hubiese cambiado bastante si marcaba. Con el 1-1 creo que íbamos a tener un Libertad un poco más suelto. Y Libertad también de alguna manera se ve apremiado, me parece, entre comillas, por esta situación, porque no está ganando los partidos, no le salen las cosas. Independientemente de que nos guste o no su rendimiento, me parece que muchas veces los equipos caen en aquello de que cuando no te sale, y estás presionado todo el tiempo y no te sale, y este era un partido que tenía que ganar y no volvió a ganar, entonces hasta falló el penal y se queda ahí con que vamos a perder otra vez este partido, y finalmente se termina dando eso. Y pasa, está en ese momento, porque con Bragantino hizo un buen partido si es que uno no mira los errores defensivos. Y con Cerro hizo un buen partido si es que uno no mira los errores defensivos también, porque fue una salida de Libertad, que Viera mete la pelota en un lugar donde no tenía que meter, que Huguito quiere girar en un lugar que no tenía que girar, tenía la descarga de Bocanegra para darle continuidad a la jugada, Bangioni estaba completamente abierto al otro lado, era solamente devolverse la Bocanegra en la triangulación, cambiaba al otro lado y era salida limpia. Pero Cerro trabajó eso, el giro de los dos Martínez, de Ramón y de Huguito, de espalda, porque Libertad sale mucho sobre estos dos, y por eso es que constantemente Carrascal y Lucena salían a presionar cuando el pase era sobre ellos de espalda, y ese rebote de la presión de Lucena es lo que le genera a Aquino la posibilidad de quedarse con la pelota y cambia rápido para lastimar a un equipo abierto, y ese es un error defensivo en la lectura de la salida de Libertad. O sea, arriesgó Viera y arriesgó Huguito, tomaron una mala decisión, y después termina siendo un buen partido, pero le cuesta ese tipo de errores. Después el otro es un golazo. Claro, porque Libertad tuvo un equipo muy ofensivo, pero nunca, a no ser que yo esté trascordado, le tomó desacomodado al sistema defensivo de Cerro. Sin embargo, en ese primer gol, Libertad estaba totalmente desacomodado. Porque era salida. Claro, porque Enzo Jiménez corre solo libre, y uno dice, ¿y dónde están los laterales que tiene Libertad y que son muy buenos, verdad? Era salida, Bangioni se estaba abriendo. Sí. Era salida de un lateral después de una posesión de Libertad que Mayada se la da a Enciso, la presión de Alan hace que Enciso le devuelva a Mayada, Mayada apretado por la raya le da a Viera, que no da fondo, inclusive Boselli, que podía ir sobre la presión de Viera, lo suelta a Viera y va con Adorno. Y Viera va para adelante y se encierra solo, termina metiendo un pase encimado sobre Hugo Martínez cuando él tenía descarga para Seba Ferreira, que estaba adelantado. La descarga era por encima de Hugo. Bueno, al dar el pase a Hugo, el otro error es de Hugo Martínez, que él, sabiendo que estaba presionado, porque Cerro le mostró desde el inicio que iba a salir a presionar a su espalda, quiere girar con un taco y termina robando la pelota a Lucena. Entonces esa recuperación de balón lo agarra abierto a Libertad, y eso estaba practicado, entrenado, y después lo dijo Chiqui en la conferencia. Porque aquella jugada le toma desacomodado a Libertad. Mira dónde estaba la línea defensiva de Libertad, Jota. Estamos viendo el que pateó Boselli y le tapó el arquero. Claro, porque ya Libertad estaba lanzado al ataque, había espacio, y Cerro había trabajado eso, la salida rápida. Cerro había trabajado la salida rápida, porque es un equipo potente, o sea, Libertad tiene mucha fortaleza en sus jugadores de la mitad de la cancha y de arriba. Donde está flojo es en el sector derecho, ¿verdad? Que Mayada no tiene la misma intensidad y profundidad que tiene Bangioni, y por ese lado fue muy bueno el trabajo de Alan y el trabajo de Enzo. Alan fue extraordinario lo que corrió. Fenomenal. Ahora, Jota, vos te centrás mucho, y no ahora, sino incluso estando ausente, en el Pachi Carrizo.
Ayer Claudio Aquino estuvo muy acertado, ¿verdad? Porque él hace estas jugadas no solamente por el gol, sino por el manejo de los contragolpes. Pero ¿qué es lo que le da Carrizo a este Cerro Porteño que siempre está acordándote de él? Y le da el tiempo de movilidad al resto del equipo, porque Carrizo es la descarga constante. Cuando juega con dos puntas, Boselli y Morales, te queda la foto de que salen a pivotear, pero eso pasa muy pocas veces. La mayor cantidad de veces es incómoda. El pivoteo de los dos es de tener una jugada bien, la otra termina cayendo, pide falta, se le traba, pagan 3-4 veces, después terminan tocando, se ensucia todo. Con Pachi es como que todo es continuidad cuando él juega ahí de media punta, porque él es el auxilio de todos. Entonces, ayer Aquino no fue un trabajo fenomenal en ofensiva, pero uno hoy va a decir cómo subió el nivel de Aquino, porque hizo el gol. Pero el trabajo de Aquino tácticamente es muy bueno, siempre vuelve. Lo que le faltó fue Alan Rodríguez no pudo hacer la espalda a todo el partido a Aquino para que Aquino pueda encarar, porque por ese lado hubo mucho trajín. Bueno, entonces, ¿pero eso estaba establecido o porque salió así? Porque salió no así. Suba mucho como subió Alan Benítez, por ejemplo. No, salió así porque Enciso hizo un buen partido en el mano a mano. Enciso se terminó en las definiciones. Sí. Pero Enciso constantemente te obligaba a no poder soltarte. Por eso es que Alan no se pudo soltar mucho. Y Alan, o el lateral izquierdo, es fundamental para el movimiento de Aquino, porque Aquino no hace raya, Aquino arranca de la raya pero hace diagonal. Él necesita que le pase el lateral, o si no es fácil ponerte enfrente de Aquino. Ahora, cuando el lateral te hace diagonal, voy a tener el volante nomás, porque el lateral tiene que estar entre Aquino y el lateral que pasa al ataque. Cuando el lateral no te pasa, el lateral rival te cierra y más el volante te cierra y tienes que tocar hacia atrás únicamente. Por eso es que aquí no depende mucho del lateral. En Guaraní andaba muy bien en un sistema de 4-5-1 y aquí no jugaba de extremo por izquierda, pero él metía diagonales y le pasaba a Guillermo. Y en Cerro encontró ese funcionamiento en un 4-4 porque Aquino aprendió a correr defensivamente. En Guaraní ese era el problema, Aquino no volvía. Él termina la jugada y vuelve caminando. Y el Aquino de hoy no hace eso. El Aquino de hoy terminó la jugada y vos no sabés en qué momento él ya se paró otra vez en la línea defensiva. Entonces él hoy hace un trabajo táctico parecido al de Enzo, muy importante, que hace de que el medio de Cerro no se vea mal. Aquino cambió muchísimo como jugador en Cerro Porteño. Pero él necesita para que él dé algo ofensivamente, Aquino necesita de que el lateral izquierdo le pase a la espalda, porque Aquino todas sus jugadas son para adentro. Él no se va por la raya a desbordar y tira un centro. Sí. La mayoría de sus jugadas son para adentro y para eso es fundamental. ¿Sabe qué ejemplo es, Nico? El gol de Argentina contra Paraguay. Cuando Di María le iba a encarar a el volante que le salió a marcar en esa jugada, el central que le salió a marcar en esa jugada, Montiel o Molina, no sé quién de los dos, siempre me equivoco, le hace la espalda. Entonces Arzamendia, que iba a ir sobre Di María para presionar, más el volante, el central que salía para presionar, hace que cuando vos ves que viene el lateral, vos no salgas y tenga que cubrir el posible pase al lateral. Entonces Arzamendia ya era uno menos. Y ahí Di María tuvo el segundo para hacer la diagonal y darle el pase al Papu, ¿verdad? Claro. Si es que ese lateral no le hacía la pasada, le comían vivo entre 2 contra 1. Por eso es importante para los que juegan a piernas cambiadas, que meten diagonales, que el lateral pase, porque lo usas como gambeta a tu compañero sin pasarle. Vos no te puedes regalar conmigo porque le doy al otro. Sí. Entonces si vos te quedas a media, yo tengo espacio con el 1-1 que me está marcando. Si los dos me presionan a mí, yo le doy al otro por fuera, y el lateral siempre va a cubrir por fuera. Y hablando de movimientos, uno revisa en el ámbito internacional, revisa los partidos de los grandes equipos y encuentra, por ejemplo, Bayern Múnich ganó 2-0, un gol de Lewandowski, por lo menos uno. Y Boselli no está anotando, pero qué útil fue ayer en los movimientos, no solamente en esa pelota que deja pasar, sino para el aprovechamiento de los volantes que llegan a sus espaldas, ¿verdad? Sí, porque es referencia siempre en el área para el juego de Cerro. Cerro no puede levantar pelota de 3/4. Cerro necesita profundizar para el pase atrás o por lo menos el pase hacia adelante cuando hay espacio de ese centro rasante por abajo. Y para eso es importante que Boselli sea
otro escalón más del trabajo de Pachi. Por eso es que él es importante en Cerro, más allá de su, de repente parece como que se cae, como que no tiene esa fortaleza física. Pero su orden táctico es muy importante. Depende mucho Cerro del pivoteo de Boselli. ¿Y qué le faltó a Libertad? ¿El gol? Yo creo que Libertad defiende mal. Igual que lo que le está pasando a Olimpia. Son equipos que juegan con extremos que son muy ofensivos. Entonces hay ciertos momentos que parece que está bien parado, pero siempre hay momentos que se olvidan de volver. Y el problema de Libertad es el trabajo de Bocanegra, ¿verdad? Que él no es un recuperador de balón. Entonces muchas veces le queda el trabajo a él muy solo. O sea, que termina quedando muy abierto Libertad. Por eso yo valoro lo de Enzo y lo de Aquino en Cerro. Eso no pasa en Cerro. Porque ellos vuelven. Al volver ellos, significa que tanto Lucena como Carrascal no salen nunca solos. Y si ellos no salen nunca solos, significa que los centrales tampoco se desordenan porque siempre están bien cubiertos, siempre está bien parado. Fíjate el gol, el primero de Bragantino. Es un ataque de Libertad en una salida que se descarga rápido después de una profundidad de Enciso. Se descarga rápido para el volante. Todos estaban lanzados al ataque. Después de esa jugada, como no vuelve nadie, Mayada, que salía sobre Cuello para el mano a mano, no puede salir sobre el que traía la pelota, que tenía que ser hombre de Enciso, o del que le hacía la cobertura a Enciso, que tenía que ser Hugo Martínez o Ramón Martínez, no sé quién jugó para ese lado. Entonces Bocanegra sale a la raya. Y Bocanegra, cuando sale a la raya, sale a media agua. Y ahí genera el espacio para Cuello al vacío. Es un error de Mayada porque la pelota entra entre el medio. Sí. Pero ese error se tenía que haber solucionado cuando Cuello mete diagonal, tenía que encontrarse con Bocanegra enfrente. Y Cuello, cuando mete la diagonal, no está Bocanegra porque Bocanegra salió a la raya. A él le cuesta salir a la raya. Y el gol de ayer es igual. O sea, Aquino, cuando recupera ese balón, Bocanegra queda a media agua. O sea, no va la disputa de balón. Entonces Aquino rápidamente descarga para el otro lado. Ni le da tiempo para cerrar después. No le da tiempo. El trabajo de Bocanegra es muy bueno, pero su característica no es de recuperador de balón. No necesita mayor frescura Libertad en esa zona. Porque mirando quienes terminan jugando entre la defensa y el medio, uno encuentra jugadores experimentados, salvo Hugo Martínez. Porque Viera... Ramón es joven, Viera 24 no tiene 20 años. No, sí, Viera, pero... Ramón sí. No, yo creo que Libertad tiene frescura. Melgarejo está también en una buena edad, Enciso tiene 16, 17, 18 años. Lo que no tiene... No, pero yo hablo de la defensa y el medio y aquellos que cumplen exclusivamente esa función defensiva. Enciso... Está bien, puede cumplir en algún momento, pero es un jugador del medio para arriba. Sí, mira que en eso no comparto mucho, Fede, porque yo creo que Libertad tiene todo eso, porque Barbosa es un jugador de 25, 26 años, y Viera tiene 28, 29, 30, o sea, y está en un buen momento físico. Sus errores son de aceleración, deciden mal, hacen todo, parece que le quema la pelota, todo apurado, o sea, lo que no tiene Libertad para el estilo de juego que decidió tener es precisión y tranquilidad. No juega tranquilo, suelto. Juega todo acelerado y tiene errores que un equipo de posesión con el equipo abierto lógicamente va a sufrir, ¿verdad? Fíjate que la mayoría de los goles que le hacen a Libertad son errores puntuales de malas decisiones en ciertos momentos. Eso ya pasa por la jerarquía de los jugadores. No. ¿Esta es la mejor versión de Barbosa o puede mejorar aún? Yo no lo ¿Puede vi, mostrar algo más? Yo no lo vi a Barbosa de joven en River, pero yo siento que él salió de River por cómo juega hoy, porque tiene todo el potencial para ser un jugador elegible. Vos terminás aplaudiéndole y le pedí la camiseta, el tipo se mata, está en todos lados, por eso a él le rebota la pelota, entra gol en contra, él está acá, hace falta, porque él le ayuda a todo, él se mete en lugares donde no se tiene que meter, de tanto ímpetu que tiene. Sí. Tiene técnica. Pero es como que a veces debe bajar, me parece, los decibeles. A eso voy. Tiene técnica y tiene el temperamento y la personalidad de dar ese pase entre líneas, de equivocarse y ser cara dura y se va y vuelve.
es ciertamente veloz para su estatura, es grande, es malo, Ñaró, Yargel, tiene todo. Sí. Pero yo creo que sigue jugando como un chico. No dio ese paso de empezar a jugar ya como un claro, Antolín no tiene esos errores. Claro. ¿Entendés? Y él sigue teniendo, entonces yo creo que por eso lo sacaron de River para que vaya a crecer. Y creo que por eso no volvió a River, porque Barbosa sin errores es el ideal para el juego que tiene. Claro. Que tiene, o sea, si Pinola jugaba porque no se equivocaba. Barbosa tiene velocidad, técnica, altura, presencia, pero tiene muchos errores por aceleración. Entonces, no es un jugador que me parece que ya para su edad y su trayectoria tendría que tener menos errores de lo que tiene. Porque es de esos defensores, para mí, bueno. Buen jugador, sí. A ver, yo leo en las redes que mucha gente lo único que quiere es desprenderse de Barbosa. No. Hasta ese punto me parece que no. Inclusive los olimpistas recuerdan que Barbosa había declarado que ya Garnero lo quiso llevar a Olimpia tiempo atrás. Entonces muchos dicen, nos salvamos de este paquete, entre otras expresiones tuiteras. Por eso, a eso voy. Me parece que hasta ese punto no llega. No. Pero es como que le falta esa tranquilidad en momentos claves. Si uno recuerda muchas situaciones de juego de Barbosa en los partidos, recordará más algunos errores puntuales que aciertos. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente el gol contra Santos, él gana en el primer palo. El gol de Ferreira. Que Ferreira atropella. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Por citar una situación en la que uno dice, bueno, Barbosa fue importante para esa jugada que le valió a Libertad la clasificación a semifinales. Sí, hace el gol con Bragantino también me parece, ¿verdad? O no, o le anularon. Pero él siempre gana en el área rival. Bueno. Yo lo que creo que Libertad tiene un plantel y un pie de jugadores que necesitan tener precisión. Y él muchas veces hace que se juegue con una aceleración que genera imprecisión, que no tiene Bangioni. Bangioni no se equivoca. Bangioni lo que tiene es que todos los partidos hay que expulsarlo. No sé cómo no le expulsan, porque va a la rodilla, codea. Pero Barbosa ayer estaba pasando revoluciones. Él es así. Por eso, él es así, Ñaró, ¿verdad? Ayer sí existía una tarjeta más que la roja. Tenía Esa que haberlo tarjeta echado era también. para Barbosa. Alipio estuvo flojo. Pero a eso voy, Bangioni no se equivoca, o sea, Bangioni hace todo bien con la pelota. Sí, en cambio, Barbosa se equivoca con la pelota y para Libertad y el pie que tiene, no puede tener esos errores de Barbosa. A lo mejor en otro equipo va a ser recontrafigura. Pero en este equipo no es para jugar a esa aceleración y a esa agresividad de choque y todo sucio. Necesita claridad que en el principio parecía que él te iba a dar, porque te da pase entre línea, porque genera, porque en muchos momentos del partido te da esa claridad. Pero todos los partidos también te ensucia el juego. Lo ensucia el solo. O sea, Javi Báez no ensucia el juego, él juega todo limpio, pero vos ves el nivel físico de Javi Báez y a esta intensidad, a este ritmo, no te terminan ganando, que es lo mismo que pasó eternamente. El que corre, mete, juega en vez del que no corre. Y por eso perdió el puesto con Viera. Por eso perdió el puesto, totalmente. Me parece que hoy es titular Viera el justamente gol, por ese motivo. El gol de Patito Verdún, de Guaireña contra Libertad, el segundo, cuando Blas Cáceres va a la cobertura, y uno ve que él va al choque y después se cae, y cómo se levanta y cómo vuelve en una situación de gol, te muestra el por qué no lo elige. Porque por pie, por decisión, Javi Báez te va a dar la tranquilidad y la paciencia que te da, pero a ese ritmo no puede. Ahora, qué gran mérito de Chiqui Arce, que hace mucho con poco, ¿verdad? Porque ayer vos clamabas, por ejemplo, por un volante de marca y no tenía Cerro. No tenía. Y centrales, y si estaban bien otros, no iba a entrar seguramente el que entró, ¿verdad? Pero se agencia como para solucionar. Fíjate vos que recién hablabas de Blas Cáceres, por ejemplo, y ayer no estuvo en Libertad. No. ¿Quién no querría tenerlo a Blas Cáceres? Sí. Yo creo que si estaba en Cerro en el banco, Blas Cáceres entraba ayer. Totalmente. Entonces, lo que está haciendo Cerro no es poca cosa, teniendo en cuenta justamente esta situación, ¿verdad? De que jugadores que entran están rindiendo dentro de las posibilidades que tienen también, ¿verdad? Sí, y es bueno para nuestro fútbol lo que hace de buscarle esa solución, porque también lo sostiene, ¿verdad? No le saca la cola a la jeringa, porque dice, lo preparamos para eso a los chicos.
O sea, no es que son chicos y no le pone, le prepara para eso. Del Valle está sumando partidos que a lo mejor en otro plantel, cambiando cada rato de entrenador, buscando solamente resultados, no iban a jugar. Claro. Y ahora entra en estos partidos y ya jugó algunos y ya jugó otros y va a terminar el año jugando 10, 15 partidos y el próximo año le va a pasar lo que le pasó a Roberto Fernández, en algún momento va a ser el dueño del equipo y va a ser fundamental. Tiene poco. Ayer el partido daba para poner vos tenías Fernández Cedrés, por ejemplo, que él quería. Sí. O un Riveros en el equipo. Y ayer el partido daba para en un momento sacarlo a Pachi, ponerlo a un volante tapón por delante de la línea, soltarlo a Carrascal y a Lucena y poner Mateus y Aquino por los costados y quedarte con Morales. Cuando Libertad estaba lanzado con todos esos jugadores que puso, le cerrabas el medio y salía rápido de contra. Claro. Pero ¿qué hizo? Le metió a Mateus de punta para que entre a lastimar porque Libertad estaba abierto, pero siguió con los 4. O sea, cambió Mateus por Pachi, pero en vez de salir a enganchar como hacía Pachi, Mateus entró para encarar. Después ya estaba sufriendo mucho Aquino y se cambiaron. Mateus, que estaba más fresco, fue a la izquierda y Aquino vino de media punta. Y por esa carencia de Cerro, Libertad pone todo. Fíjate que siempre reclamamos nosotros los laterales izquierdo-zurdo o los volantes izquierdo-zurdo, y ayer Libertad tuvo a 3. Sí. Después entró Matías por esa zona, es cierto. Entró Matías, fíjense usted, el potencial que tuvo por ese lado el equipo de Libertad, ¿verdad? Sí, el Libertad para mí hizo un buen partido, pero se equivocó en la manera en que Cerro le estudió. Cerro sabía de que le iba a lastimar en una presión en la mitad de la cancha y una salida rápida. Agarrándole, porque son características de los equipos de Garnero. La diferencia entre este Libertad y aquel Olimpia de Garnero era que aquel Olimpia de Garnero era muy lento para cerrarse. Este Libertad se cierra rápido, porque tiene Barbosa, tiene Viera, Bangioni vuelve rápido, Mayada no se va mucho, solamente de que Cerro aprovechó en los 2 segundos que no te da el tiempo para cerrarte. El error instantáneo, si aquí no hacía una conexión más o un pase más para Lucena y después Lucena descargaba para Enzo, ya no había espacio. Aquí no se encontró con el rebote de Lucena, condujo y cambió. Rapidísimo, o sea, no hay, eso vas a ver en Inglaterra, en Alemania, en todos lados. O sea, un error en la salida, cliente clavan. ¿Verdad? No fue un déficit de cerrarse de Libertad, fue un déficit de errar en la salida. Ayer Chiqui Arce hablaba de lo que va a ser la última fecha del campeonato. Vamos a escuchar a Chiqui Arce en un ratito. Vos tenés la próxima fecha, Fede. Lo que quiero decir nomás es que cuando Cerro no le gana a Guaraní, que era el partido a ganar, el hincha de Cerro se desinfló. Dijo, aquí está todo perdido más o menos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que hoy, con este triunfo y el empate de Nacional ante Guaraní, Cerro vuelve a depender de Cerro. Sí, queda todo. Mira que Guaraní no ganó con Cerro, había perdido con Luque. Sí. Y ahora volvió a empatar, o sea, hizo 2 puntos de 9, ¿verdad? Se frenó en una frenada que parecía que no iba a tener por la forma en que venía. De hecho, sigue jugando bien. Guaraní, Lo que pasa es que no está ganando. Guaraní se mantiene y sobrevive en la punta, por decirlo de alguna manera, gracias al ahorro que hizo en la primera rueda. Sí. Porque hoy sigue en la punta y con 3 de diferencia. Y jugando bien. En un sí. No ayer jugó bien, pero a mí me da la sensación, eso lo vamos a ampliar después seguramente, que en el segundo tiempo Guaraní ayer fue nuevamente para atrás. No sé si por la circunstancia del partido, por Nacional, pero es como dos que... detalles. Circunstancia del partido de estar ganando y viento en contra, que fue lo que le jugó en contra a Nacional en el primer tiempo. Y después le retan a Mastrangelo. Pero vamos a hablar de Guaraní en un ratito. No se metan en Guaraní todavía, por favor. Antes, cortito nomás, sobre Libertad para cerrar. No sé si Jota comparte esta expresión. Me da la sensación que en Libertad, salvo que se replanteen algunas cosas en este periodo que tendrá de pausa, están esperando que termine el año. Eliminado de la Sudamericana, torneo con pocas posibilidades, aseguró la Libertadores, le queda la Copa Paraguay, pero yo no sé qué tan... Fede, yo creo que la efervescencia... ¿Qué tan ambicioso podría ser el hincha o el jugador de Libertad por ganar la Copa Paraguay? Un torneo más, está bien, pero... Nunca hay que perder esa ansiedad y esas ganas de ganar. Estoy de acuerdo. La ambición es fundamental, pero hay un momento donde te sentás
a analizar, y Libertad hizo un buen año. Ganó la apertura e hizo un gran campeonato. Estoy de acuerdo con de eso. la Sudamericana. Claro. Hoy duele todavía, Sí. ¿verdad? Y al hincha le duele que se perdió todo, pero jugar la Sudamericana de la manera que jugó y perder puntos en el campeonato es normal. Estar en la posición en la que está, no, tenía que tener 5 o 6 puntos más, ¿verdad? Para que no parezca tan malo. Pero a todos les cuesta. Últimamente a todos, si vos te vas un poquitito más abajo, no es la misma billetera, no es el mismo nivel de jugadores, no es la misma institución, todo lo que quiera, pero todos los equipos que jugaron Sudamericana descendieron. Además, Libertad tiene la obligación de Acordate. jugar como jugó ayer todos los partidos. Claro. Fíjate el plantel que tiene y con sueldos pero extraordinarios Pero, que son propios del eso no fútbol tiene nada que brasileño ver, hoy Nico. día. No digo nomás que tienen que hacer honor a lo que están siendo tratados. Pero ¿verdad? ahí no digo ganar, no, no digo pero ganar, no, pero ¿y qué puede jugando reclamar, de esta Nico? manera, no, yo no reclamo. Por Porque eso te digo, con- jugando de esta manera, alguna vez se le va a abrir el arco. Lo que digo nomás porque a mí la sensación que me dejó la apreciación de Federico es que Libertad se tiene que entregar ya ahora. Libertad No. tiene que hacer honor al trabajo que tiene primero los que están laburando ahí. Pero mira, ¿verdad? tanto no, pero- a donde llega ya es otro tema. Yo creo nomás que, no sé, sos de Libertad, ganaste la apertura. sí, por resultado analizable Por eso, tenés razón. ganaste la apertura. Sudamericana está afuera. Te queda la Copa Paraguay. El clausura lo jugás para completar. No digo que entre a la cancha Mira, espera. entregado al juego de palabras, pero es como que la motivación ya no es la Eso misma sí. para los Mira, futbolistas. mira, Una Fede, sensación te mía. pongo nomás como ejemplo. Olimpia es otro problema porque cambió. Está en una etapa Claro. donde su cambio de plantel y frescura es delicado, ¿verdad? Porque ya llegó al tope y tiene que estar en ese cambio delicado. Y en ese cambio delicado, cambia de entrenador. Es distinto cuando vos ya tenés un plantel nuevo y cambia de entrenador. Que le pasa a, no sé, a Sol de América, que cambia de entrenador y tiene de todo Sol de América. Pero lo de Olimpia es un plantel que viene arrastrando de hace tiempo. A Olimpia le costó jugar la Libertadores y el torneo local. Después de eso no arrancó más. Cerro, antes de eliminarse de la Copa, estaba fuera del campeonato. Completamente fuera del campeonato. No sé si penúltimo, antepenúltimo, pero estaba fuera del campeonato. Al eliminarse de Fluminense, ganó su primer partido en la olla. Y ahí arrancó. Mientras sucedió eso, con Olimpia y con Cerro, Guaraní sacó ventaja. Entonces, ¿por qué esa misma situación no es aplicable a Libertad? Porque tiene un plantel multimillonario, que esto, que lo otro. Eso no tiene nada que ver con tu tiempo de trabajo para el paralelo. Normalmente tu paralelo no tiene más de un día de trabajo, Nico. Y no existen equipos en el mundo que su paralelo funciona a la perfección y su equipo A funciona a la perfección, porque no se pueden entrenar en dos equipos distintos y porque se filtran jugadores de una fecha a otra. Por eso es que yo insisto, ahí viene el debate de Blas Cáceres. Recién le nombraba a Nico. Mira cuántos partidos tiene Blas Cáceres en el semestre. Ha de tener 3, ha de tener Sí. 2. ¿Qué le pasó a Luque? Luque viene Badaico y cambia al medio. Bueno, va a jugar Palau, que venía jugando, le sacó a Aldo Vera y le pone a Blas Díaz, porque Blas Díaz le da el orden que no le da Aldo Vera. Aldo Vera es un problema, ¿por qué? Porque Luque tiene extremos, igual que Libertad y Olimpia, delanteros. Vuelven poco. Entonces vos necesitas cerrar el medio y que se suelten ellos. Cosa que no hace Olimpia. Olimpia ha quedado con Richard o con Jordan, y los dos que juegan por afuera ayudan, pero se van al ataque, más Adelio, que no contiene. Juega bien, pero no contiene. Entonces, Luque, ¿qué hace? Pone 2 contenedores. Así se puede decir. Sí. Blas Díaz, De contención. 2 de contención. Blas Díaz y Palau. y Palau. ¿Cierto? Estáticos, juegan ahí, cortitos, listo. Pero Blas Díaz y Palau, los dos también de repente te ayudan en carrera recta para ir al ataque. Pero Vera se volvió su jugador número 12. Claro, pero atendé a que Sí o voy. sí es el primero o el segundo cambio. Atendé a que voy Pero, al tema de que sí. juegan 2 o 3 partidos por año y después le cuesta. Bueno, viene Badaico y dice, bueno, Blas Díaz encontró un funcionamiento, a los 3 partidos se le lesiona Blas Díaz. Claro, si no estaba jugando. Claro. Y eso pasa en todo porque no tenemos competencia. La Copa Paraguay hoy todavía no suman eso. Ahora recién Cerro va a jugar con todo contra Sol. Ahora se va. Entonces esos son los partidos que te Chiqui, sirven. Mejor. Chiqui Es lo que dijo dijo eso. Chiqui. Esos son los partidos. Y Claro. Sol va a jugar con todo. A lo mejor vos decís, ¿viste que no es el mismo equipo que juega el domingo? No, pero vas a ver que va a jugar Toledo,
y va a jugar el Mudo Valdés, y va a jugar Osuna, y va a jugar el otro que hace 3 fechas venían jugando, en la segunda no jugó, en la tercera, y ese es el recambio que te da la competencia. Cuando no hay ese recambio que te dan las otras competencias, vos cuando necesitas cambiar, estás usando un jugador que no tiene partidos encima, y no, es una mentira la suma de partidos. No, es una mentira la suma de partidos. No. Y Luque tiene ese problema hoy. Blas Díaz se le cayó. Ahora va a tener que jugar Aldo. Aldo un fenómeno. Hizo el gol, robó la pelota, todo lo que quiera. Pero si te juega así todo el partido, es Aldo que se va, Castro que se va, Colmán que se va, y a la hora de perder se queda solamente Palau. Que no es para recorrerlo a todo. Palau es posicional hoy. No, un perro de presa hoy. Claro. Entonces ahí ya es otro problema. Y empezaba a no contener, empezaba a no tener el dominio del partido y empezaba a perder fuerza en ofensiva, ¿verdad? Por eso yo digo, Olimpia va a tener que jugar con Jordan y Richard. Vamos a escuchar a los técnicos en un ratito. Vamos a hablar de Olimpia, vamos a hablar de Guaraní, de Nacional en un ratito, vamos a hablar de la selección paraguaya de fútbol. Mañana hay conferencia de prensa, va a hablar el técnico Berizzo y un jugador de nuestra selección nacional. ¿Tenés la próxima fecha, Fede? Sí, señor. Recordemos que no habrá fútbol el fin de semana debido a los partidos de eliminatorias, ya que Paraguay va a jugar el jueves contra Argentina, el domingo va a enfrentar a Chile en Santiago y luego se presentará frente a Bolivia el siguiente jueves. El sábado, hablo del sábado 16, va a arrancar la fecha 12 con el partido entre Nacional y Sportivo Luqueño. Esto va a ser en el Arsenio Erico a partir de las 19:30. ¿Qué partido? Creo que seguimos en esa fase en la que todos los partidos definen algo. Sol de América Libertad va a ser el domingo 17 de octubre a las 18 en el Luis Alfonso Llani. Guaireña Olimpia en Parque del Guairá a partir de las 20:15 también el domingo 17 de octubre. Y el lunes 18 de octubre 2 partidos. 12 de octubre Guaraní a partir de las 18:15 y Cerro Porteño River Plate en el General Pablo Rojas también el lunes 18 de octubre a las 20:30. Son los partidos que corresponden. 12 de octubre Guaraní en Itagua. 12 de octubre Guaraní en Itagua, en el Luis Salinas, así es. Y Cerro Porteño River en La Hoya, esto a partir de las 20:30. Puntero y Escolta juegan el lunes, un detalle que no es menor. Sí. Guaraní juega a primera hora, 18:15, reitero, en Itagua contra 12 de octubre, y Cerro Porteño a las 20:30 en La Hoya frente a River Plate. Reitero, esto el lunes 18 de octubre, fecha 12 del torneo clausura. Sobre el resultado. Sobre el resultado. Ya va a jugar Cerro. Claro, ahí se presentan varias posibilidades. Si 12 de octubre le gana a Guaraní, Cerro Porteño ganando lo va a alcanzar en el puntaje. Si Guaraní empata, Cerro Porteño puede ponerse a un punto ganando la River. Así mismo es. Bueno, vamos con los whatsapperos y le escuchamos a los técnicos. El 204 dice, buenas tardes, dice, el abuelo de Gian Fernández es paraguayo, hay que nacionalizarlo urgente, dice. Ojalá. El 358 dice, Barbosa puede ser el mejor central del momento, pero si se equivoca mucho, hay que darle chance al que no se equivoca. Mucho, sencillo es, dice el 358. El 456... Ahí el ejemplo. Sí. ¿Quién es el que puede jugar ahí? Canales. ¿Canales siguen o ya se fue? No, Canales fue a Rosario Ñuls. Bueno, Ñuls me parece. Y bueno, ¿y qué tiene? Ponele que estaba Canales en el plantel. Y Baez, ¿no? Pero Baez es por derecha. Bueno. Y vos ponés el jugador que ponga, tiene un partido en el año. El otro que jugó es Junior Quiñones, que estoy seguro no va a volver a jugar en mucho tiempo. Tiene un partido en el año, por eso. Ahí está la diferencia, pues en partidos tan decisivos. Poner un partido, Guaraní hizo eso porque se le lesionaron todo con Vargas y con Román. El 456 dice, muy amarrete el planteamiento de Jubero. La cancha también está muy mala con la lluvia. Creo que Guaraní tiene que jugar en el Defensores para que se vea mejor fútbol, pero Jubero está muy amarrete con su planteamiento en estos últimos partidos, dice nuestro amigo whatsappero. El 395 dice, contenedores, viene del verbo contención o contener. Gracias. Está bien dicho entonces. Gracias porque me sonó mal. 899 dice, Fede, ¿no tenés la tabla de la reserva, porfa? Dice, después del 5-0 de Cerro a Libertad. Jota, dice, en un ratito la tabla de la reserva con Federico Reserva. Digo bien, vamos a escuchar a los técnicos. Ganó Cerro Porteño por 2-0 en un gran partido. Muy buen partido por la dinámica, como ya lo dijo JJ Gómez. Escuchamos a los técnicos y vamos a ir a la primera pausa de nuestra programación.
¿Cuál es la lesión de Pablo Adorno y si lo que se mostró en ese primer tiempo es lo que se quiere para su equipo? Tuvo ahí, no estoy totalmente adentrado, pero en el momento cuando salió pregunté al doctor y creo que tuvo un golpe en la espalda. Y el primer tiempo, el segundo también, por cómo se leyó el partido en cuanto a jugarlo tácticamente, aprovechar espacios. Fue muy bueno, nos gustó mucho, creo que por eso lo ganamos merecidamente ante un gran rival. Profe, felicitaciones por la victoria, lograron ganar un partido parejísimo el día de hoy y ahora dependen de sí mismos. ¿Ese era el objetivo? Sí, así como hemos hablado en conferencias anteriores, partidos anteriores, estamos irregulares en el torneo mismo está bastante disputado, todos pelean por algo y son partidos muy reñidos. Yo creo que van a haber todavía contra todos y en todos los partidos resultados muy difíciles de conseguir y disputas muy fuertes, y nosotros tenemos que conseguir esa regularidad, estabilidad, así como jugamos hoy o como jugamos contra Guaraní, por ejemplo, 2 fechas atrás, para que podamos sumar victoria y llegar a nuestro objetivo final, que es conquistar el título. Iván Latorre, Unión FC 800 AM. ¿Le gustó el flujo de juego que tuvo Cerro hoy y qué reporte hay al respecto de Pablo Adorno? Sí, me encantó, hubo varios momentos en donde, como la jugada del gol, otras que hicimos, porque eso fue lo que trabajamos mucho en la semana. Desde el segundo día entramos a la cancha los técnicos, digámoslo, del equipo, y cambiamos un poco, volvimos a insistir sobre el formato, la matriz que tiene el equipo hace mucho tiempo de juego. En cuanto a todo lo que estaban dispuestos, pusimos prácticamente el mismo equipo de siempre. Eso creo que nos ha dado mucha circulación, mucha facilidad de encontrarse entre los creativos y los laterales especialmente. Estuvimos atentos en defensa, ellos tienen grandes jugadores, ofensivamente también, en todos los sectores. Les hicieron trabajar allá en 2 o 3 oportunidades y estuvo muy bien. Y creo que dentro de todo nos llevamos una victoria bastante merecida. ¿Le parece que esta victoria tan importante los pone de nuevo en el camino al título? O sea, aprovechamos que el rival no ganó, como no lo pudimos hacer en la semana anterior. Estamos a tiro, faltan fechas y hay que ir paso a paso. De esa forma lo estamos tomando. Más allá del triunfo, de la forma o el planteamiento, ¿el plantel necesitaba un partido como este para levantar anímicamente y recobrar la confianza? No, anímicamente estamos bien. Lo que sí es que necesitábamos volver a tener ese circuito, esa idea de juego recuperada, la memoria, como dije, la matriz, el formato. Sobre eso trabajamos mucho a partir de martes, miércoles, jueves, viernes, hasta un día antes que fue el recreativo, los liberamos un poco y se vio hoy en la cancha que hemos de vuelta por muchos pasajes a estar con esa fluidez de juego y de sintonía o de superioridad sobre el rival en el manejo de la pelota y encontrando espacios como antes el equipo nos tenía acostumbrado. Dentro de la planificación para un partido con un rival complicado, digo bien, además de un cambio obligado que tuviste por la situación de Adorno, ¿fue el partido que esperabas? Y hoy te vimos desde arriba preocupado por momentos en las salidas con la presión alta que hacía el rival. No estaba preocupado, quería que se insistiera más, al revés, yo quería que se insistiera más porque trabajamos mucho sobre eso y 2 o 3 veces conseguimos salir en el primer tiempo, pero después ya decidimos, ellos mismos también, si no se sentían cómodos, tienen la facilidad de sacar largo y a partir de ahí comenzar a jugar de vuelta. Las lesiones vienen persiguiendo, por un decir, a Cerro y con foco en la zona defensiva. Ampliando lo que ya comentó sobre Adorno, ¿cuál es hoy la situación de Patiño, Alexis y Beto de cara a volver a jugar? Beto volvió a entrenar en el recreativo, se volvió a meter, creo que es un poco peligroso ponerlo a jugar Copa Paraguay porque vamos a jugar el partido del miércoles con Sol contra Sol con todos los que tengamos a disposición, menos Ángel que está en la selección. No creo que Juan tampoco llegue porque pensamos que iba a hacerlo y resintió un poco después del recreativo, por eso lo dejamos fuera de la concentración, estaba en la lista, estaba concentrado.
y Alexis tiene prácticamente para 2 semanas más. ¿Cuál fue la clave para este triunfo? ¿Lo tenían medido a Libertad? ¿Y cuáles fueron las altas y bajas del partido? Altas y bajas sería seguramente las lesiones, dice, o me complica un poco mi cerebro, diría un amigo. Yo creo que el hecho de que nosotros hayamos entendido por dónde atacar, cómo hacer y en qué momento liberar, digámoslo, del sector, así, por eso uso el gol y alguna jugada más que tuvimos muy parecida, de juntar gente, cambiar de lado rápido y llegar doblando por fuera y meter de vuelta para definir. La jugada del gol fue perfecta, fue espectacular. Yo creo que esa fue una de las claves. Después Libertad por momentos nos igualó, jugó mejor, porque es Libertad, tiene el mejor plantel prácticamente seguramente del fútbol paraguayo y tiene muchísimas variantes, muchas opciones para poder los rivales taparlos, cubrirlos y poder predominar sobre ellos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Por qué la insistencia con esta defensa titular? No, tenemos una confianza plena en jugadores que quizás no están en su mejor momento, pero para eso nosotros trabajamos durante la semana para tratar de corregir. Se han probado diferentes defensas a lo largo de este semestre en los 3 campeonatos que supimos competir. Y bueno, la idea nuestra es tratar de que cada uno pueda hacer lo mejor posible su trabajo. Para eso trabajamos. Obviamente las cosas no están saliendo como queremos, pero seguiremos trabajando y dándole confianza a los jugadores que nosotros creemos que son los óptimos para cada uno de los partidos. ¿Por dónde cree que pasa este mal momento y qué buscó con el ingreso de Espinosa y Julio Enciso, y la salida de Julio Enciso, mejor dicho? Sí, la realidad que es bastante complejo el momento por el posicionamiento en el que hoy nos encuentra la tabla, y es una realidad que estamos cerrando mucho, sí estamos generando, pero nos cuesta convertir, y la mayoría de los equipos rivales llegan muy pocos, cometemos errores por momentos muy groseros y corregibles de algún momento, por eso estamos trabajando, pero estamos fallando en las dos áreas, tanto a la hora de definir como a la hora de defender. Profe, ¿por qué le cuesta tanto a Libertad culminar las jugadas que crea? ¿Error en la finalización o virtud del portero que estaba hoy enfrente? No, obviamente hay muchos errores, es lo que hablábamos un poquito anteriormente, estamos tratando de trabajar mucho más en la definición, porque la gestación de la jugada nos hace que por partidos tengamos varias posibilidades, pero bueno, estamos cerrando, así que trataremos de buscarle la vuelta para corregir esa cualidad que hoy estamos fallando. Iván Latorre, Unión FC 800 AM. 5 goles en 2 partidos. ¿Qué sucede con la defensa de Libertad? Sí, es mucho. Estadísticamente, bueno, uno se fija según lo que le convenga, ¿no? Pero es real que nos están convirtiendo llegando poco, y eso es lo más preocupante. Si un equipo te ataca mucho, genera muchas situaciones y te terminan convirtiendo, es una cosa, pero son errores por momentos groseros que tratamos de corregir, y bueno, seguiremos trabajando en ello para intentar de alguna manera poder tener el arco en cero en un partido y así buscar el arco rival. ¿Por qué le parece que hubo mucha descoordinación en la defensa para los goles y también que faltó mayor confianza para definir las jugadas de gol que se tuvo en el equipo? Obviamente después de cada partido hacemos el análisis mirando el partido, es muy reciente para ver puntualmente en qué fallamos de la descoordinación en defensa cuando estuvo los goles, pero bueno, se analizará, trabajaremos para tratar de mejorar. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Un préstamo para la vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a www.micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir.
2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. 12:28, seguimos en Unión FC, vamos a hablar de Nacional con Guaraní. Hoy es día de análisis, señores. Así que entonces el Chino Agüero estaba a disposición de la prensa, nosotros le llamamos y le hicimos la presentación, íbamos a hablar con él y cortó. Pero así son los millonarios. Más en el tema de sus empresas que en lo que reclama como entrega a los clubes, porque no te puede pasar lo que le pasó a Cerro Porteño. ¿Cómo se van a olvidar de apelar una situación donde está en juego mucho dinero? Es increíble. Ahora hasta por la heladera se pone un recordatorio ahí con el imán ese, ¿verdad? Ponen a alguien y ellos que tienen mucho dinero, delegá, decirle, secretario o secretaria, vos me vas a hacer acordar tal día a las 7 de la mañana que tengo que enviar una nota a FIFA. No le puede pasar eso. Está bien, cuando gana Cerro, cuando todo, y para la foto y todas esas cosas, pero si es que no te da el tiempo por las empresas que manejas, delegá. Esa es la clave también de una buena jefatura. Por ahí pasa la situación. A Cerro le viene una multa que tiene que pagar de muchísimo dinero por la transferencia de Jorge Rojas al fútbol de Portugal, y se oficializa el monto porque Cerro Porteño no apeló en tiempo y forma. Eso dice el documento. 750.000 euros, Mucha más 18% de interés anual desde el 16 de julio del 2016. Nada más y nada menos. No decimos nosotros, Fede. Dice el documento oficial. Claro, porque el TAS rechazó la apelación que presentó Cerro Porteño con respecto al caso Jorge Rojas Benfica. Así que mismo Cerro es. Porteño debe pagar esta multa para no tener inconvenientes. Lo que siempre ocurre, Sí. ¿no? Se van cumpliendo los plazos, después hasta se habla de la posibilidad de pérdida de puntos y compañía. Seguramente se va a pagar en No, algún se va a momento, ¿no? Porque sería complicar bastante al club, ¿no? Pero
es un monto muy importante. No, hoy Estamos un dólar hablando en cualquiera de los clubes de nuestro fútbol es muchísimo dinero, ¿verdad? 750.000 euros. Sí, es de una locura. Entonces, estas son las situaciones en las que no te puede ocurrir. No podés fallar en este tipo de situaciones. Tenés que tener el recordatorio de gente. Hoy es más fácil. ¿Desde qué año es el interés? Perdón. 2016. 5 años de interés. Una Casi locura. 700, ponerle 750 por 2 para redondear. Es $140.000 por año. Por 5 otra vez. Sí. Así mismo es. Para un caso muy raro. Casi 1 millón de euros otra vez. Claro. Digo un caso raro porque no es habitual que un club venda a un jugador y después lo vuelva a comprar. Y más a un Jorge No, a Rojas. Cerro siempre le pasó. Había una bandera, Fede, que decía así es Cerro. Ese resume todito. Te voy a dar rápidamente un ejemplo. Colorado Gamarra. Le vendió por 10 y compró por 20. Cerro es así. Le pasa casi siempre, ¿verdad? Exagerando. A Jota no le gusta que sea muy Y con extremista con mi Jorge apreciación. Rojas pasó así. Se fue, volvió. ¿Te acordás? El Colorado Gamarra. De si viene así por lo menos. Sí. Solo que eso fue allá por los 90. Sí, por pero eso le pasó, yo no estoy compitiendo contigo, te estoy recordando nomás. Estoy pensando nomás otro caso. El de Sasá. ¿Te acordás que hasta se abrió una especie de cuenta bancaria de los hinchas? Y Cerro puso, si no puso $1 millón, un monto cercano para volver a traerlo. O sea, Cerro puso un dinero importante para traer a un jugador de más de 30 años en aquel momento. Funcionó, sí, ganó un título local en aquel momento. Y fue una de las figuras del 2012, aquel recordado título del centenario. Sí. Metió el penal en un momento clave del campeonato, en un clásico, ¿fue verdad? Sí, el 2-1. Sí. Lo recordamos justamente el viernes pasado, cuando hacíamos ese material del aniversario de Cerro. Así que, querido amigo Chino Agüero, no importa si no hablamos contigo, pero menos mal que no compré para mi auto de ellos. Seguramente que ellos creían que iba a pedirle gratis, más o menos. Pero yo no soy así. Pero yo repito, no te puede pasar una situación como esta. Es demasiado grave. Muy, muy, muy grave. Más en el momento económico que está Cerro, ¿verdad? Más todavía, claro. No podés, tenés que pelear hasta el final. Hablando de resoluciones judiciales y otras hierbas, salió el documento de la FIFA en relación a Marcos Trovato, Federico, ¿verdad? Y me preguntaban, y ahora les cuento por qué no hay fecha ahí. El documento tiene fecha 22 de septiembre. 22 de septiembre. Eso tenemos nosotros. 22 de septiembre es la fecha del documento y ahí dice que tiene 21 días para ir al TAS, ¿verdad? Sí, en el a caso... A partir de esa fecha o de la notificación. En el caso de Trovato, sí. Y justamente el expresidente de Olimpia anunció vía Twitter que va a ir hasta el final. Va a ir al TAS. Es decir, va a recurrir al Tribunal Arbitrario del Deporte. Lo que hoy se dio a conocer es el documento. No sabemos si hoy recibió la notificación el señor Trovato o en esta fecha 22 de septiembre. Porque si le llegó a la Asociación Paraguaya de Fútbol, que es la vía, sí, porque incluso es una cuestión particular, más que nada debió llegarle al señor Trovato directamente. ¿Cuánto hace hasta hoy? ¿Cuántos días del 22 de septiembre a hoy? ¿Cuánto hace? Ya se inició el proceso en el TAS, nos dice Ariel Infram. Sí. Esto fue el 30 de septiembre. O sea, el 30 de septiembre comenzó el proceso del TAS, nos dice Ariel. Entonces, se cumple esta segunda parte. Claro. Recurrir directamente en tiempo y forma. Ahí está, porque, repito, el documento es del 22 de septiembre, donde la FIFA rechaza la apelación del señor Trovato y donde ratifica la sanción de expulsión de por vida de la dirigencia del deporte. El informe de la Cámara de Apelaciones es terminante. Dejan claro que Trovato nunca permitió que su teléfono fuera examinado adecuadamente por FIFA. Estaba leyendo aquí el resumen que hizo la cuenta Sin Falta PI, con las publicaciones inclusive, sí, con los anexos de la nota del Comité de Apelaciones de FIFA. Y en verdad, el gran pecado de Trovato, basándonos en esto, es que él no accedió a esa verificación del celular. Ese fue el gran pecado del expresidente de Olimpia. Sí. Inclusive aquí habla que es un poco complicado el panorama, según esta publicación, en el Tribunal del Deporte,
porque se menciona que allí también uno de los puntos importantes para una persona acusada es someterse al proceso. Y según todo esto que publica FIFA, en ningún momento Trovato accedió a esto, porque se negó primeramente a entregar el celular y luego, una vez que lo hizo, recordarán ustedes, no estoy inventando nada, todo esto se dijo en su momento, sí. No recordaba cuál era el PIN para el acceso al celular. Realmente es una situación complicada. Y aquí también se debería aclarar una cuestión. En ningún momento FIFA confirma que el expresidente de Olimpia amañó los partidos. ¿O estoy entendiendo mal? No, está. O sea, a lo que voy es... Entonces, ¿cuál es la acusación? No, yo tengo el documento. Participó, dice. No es participó, dice... Aquí tengo la palabra. Hace rato lo leí ahí afuera. A mí me da la sensación, leyendo esto, aquí en todo momento habla de el intento, pero no hace referencia al... no confirma el... Dice, según la comisión de apelación, no está de acuerdo con el expediente que obra en su poder que el denunciante y el apelante estuvieron en contacto regular entre el 2018 y 2019 al objeto de manipular el resultado. Hace rato analizamos ahí fuera de micrófono el significado de el objeto de manipular. Pero antes de eso, ¿qué dice? Es que esta es la parte resaltante de la resolución. Si está investigado o está condenado por el objeto de manipular. Por eso, ¿qué es lo que dice previo a eso? El documento de aquella vez dice: la comisión disciplinaria de la FIFA sanciona al señor Marco Antonio Trovato Villalba por manipulación de partidos. Es el documento de FIFA. En su reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado al señor Marco Antonio Trovato Villalba, actual presidente del Club Olimpia de Paraguay, culpable de violar el Código Disciplinario de la FIFA por manipulación de partidos y por faltar a su obligación de cooperar durante el procedimiento disciplinario. Dice la primera parte del documento. Porque aquí dice al objeto de manipular. Por eso, la decisión y hace rato leíamos adoptada... ahí con José y queremos saber cuál era el significado. Por eso, ¿qué dice previo? O sea, el contexto. La decisión, déjame leer todo, Jota. La decisión adoptada contra el señor Trovato Villalba guarda relación con una serie de partidos celebrados durante el periodo comprendido entre 2018 y 2019, en el cual el señor Trovato ejercía, no voy a decir más Villalba, ejercía como presidente del mencionado club paraguayo. Otra vez enoja conmigo, Fede, por favor, te pido. En su decisión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha considerado que el señor Trovato Villalba incumplió el artículo 18 del Código Disciplinario de FIFA, entre paréntesis, manipulación de partidos y competiciones, así como con su obligación de cooperar durante el procedimiento disciplinario, según dispone el artículo 20 del Código Disciplinario de la FIFA. En atención a lo anterior, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido inhabilitar de por vida al señor Trovato Villalba e imponerle una multa de 100.000 francos suizos. La decisión ha sido notificada en el día de hoy al señor Trovato, quien dispone de un plazo de 10 días para solicitar el fundamento íntegro de la misma. Posteriormente, se publicará en el portal legal.fifa.com. Esta decisión podrá ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA conforme a lo previsto en el artículo 56 del Código Disciplinario de la FIFA. Ese es el documento que había llegado en relación a la FIFA, que está con el membrete de la FIFA. Sí, o sea que ahí le da la culpabilidad. Claro. Sí. Por eso es que él va a apelar al TAS para defenderse, para contrarrestar. Sí, es lo que dice el señor Trovato hoy en su anunciación. Porque ya recurrió al Comité de Apelación de FIFA y recibió la respuesta negativa. Y ahora va al TAS. Sigue con culpado, vamos a decir. Claro. Para ellos es el culpable. Aquí otro punto importante en cuanto a cómo se maneja el TAS. Las organizaciones deportivas, a diferencia de las autoridades públicas, tienen poderes de investigación extremadamente limitados y deben recurrir a normas de cooperación para el esclarecimiento de los hechos. Por eso insisto con que el punto por eso importante es que lo sancionan también, por no cooperar. En esa nota que leía Nico, hablaba de manipulación en primer lugar y la no cooperación.
A mí este puede ser un punto determinante también contra el expresidente de Olimpia. Fede, lo que me quedó la duda es la frase que vos utilizaste, ¿verdad? El objeto de manipulación. Pero ¿qué está previo a eso? O sea, en la lectura comprensiva es de acuerdo a lo que dice previo a eso. ¿Verdad, Nico? Por lo menos en esta publicación aparece desde ese punto en adelante. Así empieza la nota. No. Esto es en esta publicación, inclusive dice el punto 102, así que ahí... ¿Qué dice el...? Es que no encuentro en esta publicación específicamente, porque ¿Y aquí dónde va dice el del objeto de 102 manipular? en adelante. Según la Comisión de Apelación, nota, de acuerdo con el expediente que obra en su poder, que el denunciante y el apelante estuvieron en contacto regular entre el 2018 y 2019 al objeto de manipular el resultado, entre otros de 12 partidos disputados por el Olimpia en el marco de las competencias de Primera División, 2018 clausura, 2019 clausura y Libertadores 2019. Para demostrarlo, el denunciante incluye las conversaciones mantenidas con el apelante a través de la aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp y una fotografía de un cheque emitido por el apelante a nombre del denunciante. Y ahí se cita toda la lista de Ahí partidos. está mostrando, eso es una prueba por la que después sale la culpabilidad. O sea, no es que eso sale ahora... Eso es una prueba. Y faltó que él encuentre el PIN de su teléfono para que la FIFA diga, sí, acá se demostró lo que estamos nosotros denunciando. O denegar. El 376 dice, en resumen, dicen que está comprobado que intentó amañar, pero que no logró amañar. No es así. No sé si se entendió bien lo que dice el documento que yo leí. Según ese documento, es claro que manipuló. Claro. Demasiado según claro, lo que dijo FIFA. No, aparte que intentar o hacer es la misma pena. La misma cosa. Por no, eso... pero está. Incluso hay un resumen, el documento tiene 102, 103 páginas, no sé qué, y ahí está incluso los detalles de los partidos. Pero ahora tiene la posibilidad del TAS. Ahora tiene de la poder posibilidad luchar desde su lado para contrarrestar lo que se le culpó. Y esto no saca del caso que si hay una manipulación comprobada de parte de FIFA, a nivel local nadie se movió con respecto al tema. Cerro presentó una nota a la APF que a no más tuvo de Cerro respuesta. que pidió una aclaración sobre el tema, pero después de parte de APF nada. Así mismo, porque el estatuto de la Asociación Paraguaya de Fútbol habla, por ejemplo, de devolución de premios en circunstancias como esta, y Cerro cree que si es que Olimpia como club tiene que devolver los premios si se encuentra realmente la culpabilidad ya completa y ejecutoriada, como dicen los abogados, Cerro Porteño tendría que tener 2 títulos a su favor. ¿Puedo ponerme del lado de APF como responsable de APF? Sí. Bueno, si existe una posibilidad de apelar, que es el TAS, APF no tiene por qué meterse hasta que todas las instancias estén agotadas y realmente se compruebe, porque ¿qué pasa si da todo vuelta ahora y se demuestra que no? Entonces APF no se puede meter todavía, pues tiene que defenderle a su hijo, que es hoy Yo estoy Olimpia. totalmente de acuerdo, pero ¿sabe qué faltó? Una nota que diga de la APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol, viendo esta situación que se plantea con el señor Marco Trovato, en su momento presidente del Olimpia, y la actuación de la FIFA, se encuentra atenta a lo que dispone la matriz del fútbol mundial para estudiar su caso en particular en un momento debido. Eso es lo que faltó, pero al no haber una nota de la Asociación Paraguaya de Fútbol, es como que la Asociación Paraguaya de Fútbol se desentiende totalmente del tema, y es el torneo paraguayo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sale, Nico, ahora recién se agotó la instancia de la FIFA. Pero igual tenía que haber hecho. Ahora recién. Sí, claro. Porque ahora podía haber salido que FIFA desestimaba a Trovato de todo, porque hubo un error también. No, pero igual la APF no iba a tomar todavía una postura, se encuentra atenta viendo el desarrollo de los acontecimientos. Una vez finiquitado el proceso, tomará cartas en el asunto. Algo por el estilo, ¿verdad? Siendo ahí abogado. Pero más o menos así tenía que haber dicho la APF. Pero la APF ni le respondió a Cerro Porteño, ni sacó una publicación diciendo, no, nosotros estamos atentos y si hay algo nosotros tenemos que limpiar nuestro torneo. Porque al final de cuentas el dueño del torneo es, o la dueña, la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí. Por lo menos es lo que yo creo. Vamos a ir a la pausa. Aparte nadie fue sancionado, todo nadie. de manera normal. Por eso. Ese es el tema. Porque en las conversaciones que se filtraron aparecen hasta nombres de jugadores. Es lo que se está diciendo en muchos medios, porque Sandra Quiñones no actúa, ¿verdad? Viendo organismos internacionales
que se están ocupando de compatriotas nuestros en diferentes esferas y nosotros, nuestra justicia acá, no dice ni mu. Ese fue el tema. Y esta investigación es exclusivamente contra una denuncia que por supuesto se hizo contra Marco Trovato. O sea, lo que voy es, está bien, la investigación o la causa se abre contra una persona en particular, pero detrás de esta persona y en base a todo lo que salió a la luz hay demasiadas personas vinculadas. Claro. Y tampoco estoy diciendo mándenlo preso al defensor de Capital de Sol de América, no, pero no sé, si se terminó comprobando que hubo una manipulación, aunque sea un llamado de atención, no sé, algo más se debería hacer. Me parece. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si no se comprueba, se le puede mandar preso a todos los que usan el nombre de cualquiera. Que sí. Porque es muy fácil decir, yo le pagué a Jota para que diga tal cosa. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro, para eso está la justicia, la contrademanda. El problema en este país daño es que y perjuicio. A Víctor Velázquez le hicieron eso, ¿te acordás que a él le hicieron ensuciar con una situación? Salió la familia a hablar, un chico que nunca tuvo nada que ver y hasta inclusive perdió, hoy no está en los clubes de primera, ¿verdad? No sabe si perjudicó o no ese comentario para alguien que no se demostró, que no tenía nada que ver y encima cobró bien al mostrar la situación que pasaba, ¿verdad? El problema de este país es que todos acusan libremente y nadie muestra las pruebas. Sí. Gustavo, perdón, me equivoqué el Gustavo nombre. era. Claro, Gustavo, no tenía nada que ver y le ensuciaron. Sí, así fue. Víctor Gustavo Velázquez jugó de vuelta de titular en México, está jugando muy seguido, así que está teniendo una regularidad en cuanto a competitividad. No sé si juega bien o mal, porque no veo su partido, pero está jugando seguido. Quiere decir que al técnico le está convenciendo y está jugando mucho y por lo menos yo celebro eso. Me retó ahí un whatsappero, un tuitero, me dijo, a nadie, pero ¿para qué él lee entonces? Si yo siempre pongo... Federico tampoco no le gusta, porque le molesta de madrugada. Dice, ¿qué podía hacer si los partidos de México terminan a la 1? No te deja dormir. No, yo leo al día siguiente. Federico es malo también. Vamos a la pausa, Cristian, por favor, y ya volvemos en un ratito para hablar del empate entre Guaraní y Nacional. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, se más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, viví más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía, en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni y Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos.
Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. De lunes 4 al domingo 10 de octubre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de noviembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Picat 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. De lunes 4 al domingo 10 de octubre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de noviembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Picat 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club.
Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Resistencia venció el viernes 2-1 a 2 de Mayo y dio otro paso hacia su ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Fulgencio Oviedo contra Zuaya y Diego Martínez marcaron para el equipo del barrio Ricardo Brugada, partido disputado en cancha de River Plate el viernes. Resi sigue segundo y ahora sacó 7 puntos de ventaja sobre el cuarto Sportivo Ameliano. En la lucha por la permanencia, Deportivo Santaní obtuvo un triunfo clave ayer sobre 3 de febrero. Fue 2-0 con goles de Edgar Villalba y Juan Gómez. Con esta victoria se concretó el descenso de Fulgencio Yegros, que en esta temporada solo sumó 21 puntos en 30 partidos jugados y ha cambiado constantemente de entrenador. Hoy medirá a Rubioñú desde las 16 en la Arboleda y la fecha 31 se cerrará con el juego entre Sportivo San Lorenzo y Tacuarí. Será desde las 19 en el Gundervogel. General Caballero de Juan León Mallorquín, campeón anticipado, venció ayer a Sportivo Iteño 4-2 de visitante y llegó a 67 puntos. En segundo lugar continúa Resistencia con 54. Tercero, Tacuarí con 49 en zona de ascenso. Sportivo Ameliano se ubica cuarto con 47 y más abajo, Sportivo Trinidense 46, 3 de febrero e Independiente 44, Atirá y San Lorenzo 43. Al torneo le quedan 3 fechas. 57. Partidazo también Nacional Guaraní o Guaraní Nacional. Partidazo. ¿Sí? Partidazo. Para mí Guaraní está bien lo que hizo. O sea, le venían tomando el pulso, lo que hizo Cerro Porteño de la presión sobre sus 4 del medio. Hizo de que Guaraní no gane nunca la raya, de que no pueda meter esa pase atrás, de que Florentín y Fernández Cedrés no puedan atropellar, que era lo que estaban haciendo, ¿verdad? Ellos atropellando hacían goles. Le evitó ese trabajo. Lo mismo le hizo Luqueño, ¿verdad? Con Luque fue que terminó perdiendo. Ya se me mezclan todos los partidos. Sí, creo que sí. En la fecha anterior. Guaraní. Sol. Con Sol. Sol de América. Claro, con Sol. Y sí, con Sol. Y ahora Nacional también le hizo tener alto. La presión de Nacional fue muy buena. Pero Jubero este partido le buscó la vuelta. Ya Ferfer no salió a volantear, sino que puso 2 puntas arriba para molestarle a los dos centrales y jugar mano a mano. Y lo puso a Matías Segovia por derecha, que para mí hizo un muy buen partido. Solo que terminó sufriendo en momentos del mano a mano, y esa tarjeta amarilla casi al terminar el primer tiempo le condenó tener que salir rápido del partido. Pero le buscó la vuelta a Jubero. ¿Por qué? Porque el hombre hoy pues es muy importante el enganche. O sea, si vos jugás con 2 puntas, necesitas jugar mucha pelota dividida y con reboteros. Es importante que alguien salga a enganchar. Por eso es que Ferfer, que juega un 4-4-2 Guaraní, si es que uno mira en los papeles, pero vos mirás la gran campaña de Guaraní y que todos ya hablamos de eso, Ferfer es enganche. Él viene a enganchar, era Alfio el que quedaba. Bueno, ese espacio tenía que ocupar Guaraní. Entonces, al mandarlo a Ferfer arriba, el que ocupaba ese espacio era Matías. Porque Matías, si no recibía por raya, recibía por dentro. Porque mete diagonal. Pareció el trabajo de Aquino por el otro lado, pero este zurdo a la derecha hacía esa diagonal. Sí. Que Josué no te va a hacer, ni Marcelo González, ellos hacen raya. Entonces, por eso el primer tiempo fue intenso, pero Guaraní tuvo manejo en alguna situación y tuvo más profundidad. En el segundo tiempo Guaraní ya fue contragolpeador, con el ingreso de Marcelo González. Entonces, Jubero le buscó la vuelta, y le buscó la vuelta con un chico de 18 años, por eso es 100% aplaudible. Tampoco le va a ganar todo 5-0. Y más en la segunda vuelta, donde ya le estudiaron y Nacional le hizo un partidazo. Pero él le buscó la vuelta con un chico de 18 años que para mí entró muy bien. De hecho, a mí me gusta mucho lo de ese jugador, por su característica. Mucho por delante de que fue incluso. Y necesita partido. Imagínate si así jugó con un partido contra Nacional peleando el campeonato, lo que va a ser jugando 15 partidos. No de titular, entrando, saliendo, cuando sea útil. Es muy distinto. Y Nacional tuvo dificultades en la culminación de la jugada, a veces por mala elección de los que tenían que decidir, y en otras por mérito de Guaraní también, ¿verdad? Que logró el primer gol Guaraní y se cerró. Y Nacional también se le fue con el empuje que siempre tiene, y ese es un déficit de Nacional, ¿verdad? El manejo de claridad de juego. Si no pasa la pelota por Arrúa y Arrúa no está fantasioso,
No tiene mucha creatividad. Por eso Rodrigo también le buscó la vuelta. ¿A quién puso ahora? A Prieto. Que Prieto es un jugador que te da fútbol. Sí. Creo que Prieto viene con una falta de... que no te gusta Bonico, ¿verdad? Pero viene con falta de fútbol, viene agarrando de a poquito y hizo un buen partido. Pero Nacional no tiene mucha claridad porque no es un equipo para tirar centros al área. Tienen que ser centros dirigidos ganando en velocidad al costado. Igual que Cerro. Sí. Es distinto. Libertad, por ejemplo, Libertad puede llegar a un costado y tirar centros. Porque tiene a Tacuara, tiene a Sebas, tiene Ramón que llegan. Son gente que vos podés tirar el centro por arriba. Ujú. Cerro y Nacional tienen que ganar raya y tirar ese centro que duele. Para que alguien roce, para que también te va a hacer un gol de cabeza. ¿Verdad? Que de hecho termina haciendo con Guaraní, por ejemplo, con Ferfer. Ese estilo de centro de la cabeza. Pero su característica en sí es ganar en velocidad, porque suelta los laterales, suelta los volantes y los volantes atropellan de atrás. Esa es la característica de Nacional con Villagra y con Costa jugando en media punta. Después cuando entró Fleita ya era otra cosa. ¿Verdad? Ahí ya era distinto. Entonces, y Nacional lo que no genera esa claridad para entrar por dentro cuando no gana los costados. Ayer fue interesante también el ingreso de Martínez. Muy buen jugador. De Matías Martínez. De hecho, él es quien gana la raya para lanzar el centro, que deriva en el gol de Fleitas. ¿Él es joven? Sí, de las inferiores de Nacional. Sí. Ya debe tener Pero creo sus que tiene 10, más 15 de partidos. 20 ya. Sí, pero eso pasa en Nacional. Nacional no Debutó sube tarde, por decirlo de alguna manera. No sé si tarde, pero hay una camada de chicos que en esa secuencia de cambio de entrenadores no tuvieron espacio. Cuando alternó Hugo Caballero le daba minutos a los juveniles. Después Aldo le dio minutos a muchos juveniles. Después Chiqui le dio minutos a otros juveniles. Sí. Y ahora Rodrigo encontró en la pandemia, cuando se le lesionaron 17, cuando se le infectaron 17 jugadores, espacio para esos chicos que ya tenían 5, 6, 7 partidos. Y ahí Arrúa agarró su lugar, Paraguarí agarró su lugar. Después cuando le fue faltando les tiró a Vargas, agarró su lugar. Después de Vargas ya se fue mechando también Martínez. Martínez viene después de Vargas, empezó a encontrar ya de tener sus 5, 6, 10 partidos también Martínez, de entrar, salir. Y hoy ya es una opción importante. Inclusive jugó de titular algunos encuentros. Puede jugar por derecha o por izquierda. Nacional está lejos de la punta. 14. Guaraní tiene 22 en este momento. Nacional yo creo que se centra en su lucha por la Libertadores, que no sería un premio menor. Con Olimpia. Con Olimpia. El acumulativo. En el, 44 tiene ahora Nacional y Cerro Porteño pasó a 47 con su victoria de ayer. Olimpia quedó con 42, le sacó 2 de ventaja a Olimpia. Hoy es Paraguay 4 en Copa Libertadores, comienza en fase 1 Nacional, comienza desde 0. Justamente en esta misma fase había jugado el 2019, aquella edición que pierde contra el Delfín de Manta. Aquel Nacional dirigido por Gamboa, Fernando Gamboa, quien dirigió la última parte del 2018 y extendió en los primeros meses del 2019. Un equipo que trajo algunos jugadores, por lo menos de nombres interesantes, pero que no pudo o no resultó para lo que se preparó en ese primer semestre. Perdón, pero es que veo esa imagen. Está bien el... Dios mío, con la criatura. El Seco le jugó. Uno de los tantos asaltos. ¿Está bien? ¿Estuvo bien el empate? Sí, bien el empate, porque a Nacional, y eso que tuvo Guaraní, la de Marcelo González para liquidar, la de Ferfer, ¿verdad? Que era para Ferfer, que iba a tirar por el suelo todo el esfuerzo de Nacional. Pero Nacional, desde que se sintió herido por ese gol tempranero de Guaraní, salió a buscar y le hizo jugar su partido incómodo a Guaraní. Y me parece que al final termina siendo justo, ¿verdad? Si Guaraní lo ganaba, también íbamos a hablar del déficit de gol que puede tener Nacional y cómo lo aguantó bien Guaraní, porque los partidos ahora van a ser de esa manera, ¿verdad? Pero el empate me parece que dio una sensación de... porque intentó mucho Nacional. Yo sigo diciendo, Paraguarí el nivel que tiene es impresionante y no está en la lista. Rivero me parece también que era fundamental. Se en dijo esta que lista. iba a estar Rivero, el equilibrio que le da es extraordinario. Bueno, vamos a ir a la pausa con Cristian Rivarola
Y vamos a volver en un ratito para hablar de la selección paraguaya de fútbol en este último tramo. Hay una situación que se está viendo muchísimo en televisión, en los partidos internacionales, y acá no estamos ajenos tampoco a esta situación de los jugadores que se enojan cuando son cambiados, ¿verdad? Se dio con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y se habla que Solskjaer le va a hablar a Cristiano Ronaldo, y aquí ya incluso los medios de prensa dicen lo que le va a decir y todo, todavía no habló con él. Que si es que va a reaccionar de esa manera, que lo haga en el vestuario. Y también Camila Galante retuiteó un fuerte posteo que apunta contra el DT del PSG. Pochettino es un asesino por mandar al banco a este tipo, dice en relación a Paredes. Así que en un super equipo como el PSG, donde hay varios en el banco que pueden jugar de titulares, en cualquier super equipo del mundo hay muchos que se están enojando. No pueden jugar. Y aparecen las esposas. Qué feo que suena al decir no puede jugar. No pueden jugar todos juntos, no pueden jugar. Se están manifestando de esta manera, y más todavía después de la derrota del PSG. Y va a continuar en esta situación seguramente con jugadores de extraordinaria categoría. ¿Cómo no le vas a hacer jugar a Leandro Paredes, por ejemplo? Pero no tiene cabida. Alguien tiene que salir, pues. ¿Cómo le va a sacar al Moreno, ese que es un tremendo jugador? Pero esta es la situación de la que también se están Güellé. Ahí está. Idrisina Gana Güellé. Así se llama. Y está también Ander Herrera, y está Berratti, y bueno, tantos jugadores que son titulares incluso en sus selecciones. No va a poder jugar todo el campeonato con los tres de arriba. No. Imposible. En algún momento tiene que salir. Se va a venir la catombe. Hasta el medio va a cambiar, supongo, a partir de que cambie ese tridente ofensivo. Sí. Totalmente. Todo tiene que cambiar. Vamos a ir a la pausa. Cayó WhatsApp. No, yo no le puedo enviar ni una foto a JJ que está acá a mi lado. Así yo tengo que enviar un documento y no se va. Sí, nos quedamos con las ganas de seguir leyendo a los amigos whatsapperos también, así que pedimos disculpas en nombre de WhatsApp. ¿Quién es dueño de WhatsApp? Huckenberg. Qué preocupada está. Sí. Veo qué preocupada está. Pero vamos a mandarle a la China a Huckenberg por lo menos desde acá. Sabiendo lo vivo que es, no se cayó porque algo falla. Al propósito de eso. ¿Será que va a decir en Paraguay me están retando? No creo. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Un préstamo para la vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a www.micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las fases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla
día no puede faltar. Embutidos Shorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Portugal derrotó ayer a Argentina 2-1 y se quedó con la edición 2021 del Mundial de Futsal FIFA celebrado en Lituania. Los lusos impidieron de esta manera la segunda consagración consecutiva del albiceleste y se alzaron con su primera Copa del Mundo de esta disciplina deportiva. Pani marcó los 2 goles para los europeos, en tanto Ángel Claudino marcó para la selección sudamericana. Brasil se quedó con el tercer puesto tras vencer 4-2 a Kazajistán. El delantero brasileño Perrao fue el máximo artillero del certamen con 9 goles, seguido del portugués Pani, quien llegó a 8. El portero argentino Nicolás Sarmiento fue premiado con el Guante de Oro y el experimentado salonista portugués Ricardinho fue elegido como mejor jugador del torneo. A sus 36 años se consagró campeón del mundo en su retiro como jugador activo de la selección de su país. Recordemos que la albirroja dirigida por Carlos Chilaver se eliminó en octavos de final tras caer 6-1 frente a Argentina. Terminó segundo en su grupo con 2 victorias y 1 derrota. Venció a Angola y Japón y perdió en el estreno contra España. Con 13 minutos vamos a hablar de la selección paraguaya de fútbol. Está la lista de todos los jugadores convocados por Berizzo, con alguna reacción en las redes sociales fundamentalmente de por qué este está y por qué aquel no, y cosas por el estilo. Pero nosotros vamos a aclarar toda la situación con Ignacio Cabo de Vila, quien está ya en línea para hablar de la selección paraguaya de fútbol. Cabo, ¿cómo estás, Cabo? Buenas tardes. Hola, Nico, ¿cómo te va? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión FC. ¿Están todos, Cabo? Sí, ya están todos. Hoy a las 17:30 la movilización de los muchachos de Eduardo Berizzo ya mirando y pensando y planificando todo lo que va a ser el gran partido del día jueves versus Argentina, Nico. Exactamente, y seguramente acá... De forma histórica, mañana a las 12 en conferencia de prensa presencial va a hablar Eduardo Berizzo en Upané. Mirá vos. Es la primera vez desde la pandemia que va a hablar Eduardo Berizzo, porque en Upané ya hubo una conferencia de prensa, pero fue la presentación de Aldo Bobadilla. Pero Eduardo Berizzo, como técnico principal del equipo absoluto de la selección, va a ser la primera vez en conferencia de prensa presencial desde el confinamiento del marzo del año pasado, Nico. ¿Puedo plaguearme, Cabo? Aprovechando. Por favor. No se enojen conmigo, por favor, les pido. Después de un partidazo como el que jugaron Libertad y Cerro Porteño, la primera pregunta no puede ser, ¿cómo está el que se lesionó? Cuiden a eso, muchachos, dale nada. Hagan un esfuerzo y comuníquense. Yo sé que no se comunican entre ellos, pero la primera pregunta no puede ser, ¿cómo está Pablo Adorno? ¿Qué saben de Pablo? Después de un partidazo,
Se van a burlar todos de nosotros. Hay ni capacidad. Los muchachos están preparados, no es que no están preparados. O a lo mejor el que hace esa pregunta no sabía que iba a ser el primero. No sé cómo es el sistema. Pero tiene que haber algo, tiene que hacerse una reunión vía WhatsApp, algo se tiene que hacer. Y se arma un grupo, Nico. Cabo, ¿eh? Sí, se arma un grupo de los cronistas que están designados para ese partido y en ese grupo se mandan las preguntas. O seleccionar la persona que lee. Yo ya hablé con Fer y él me dijo que él trataba de acomodar justamente. Algo tenemos que hacer. No se enojen conmigo. Sí, pero tienen que volver las conferencias presenciales. Y tiene que volver. En todo lugar del mundo ya se hace la así. Primera pregunta no puede ser. ¿Cómo está Pablo? Después un partidazo. El técnico llega ahí con toda la adrenalina todavía. Era ganar la partido, Ina. Un partido queriendo clave. Explicar algo táctico impresionante que le habrá salido. ¿Cuál es la evaluación de Pablo Adorno? No se enoje conmigo. Bueno, Cabo, perdón. Entonces, hablando de lesionados, se va a saber lo de Roja, que nos preocupó a todos cuando se tomaba del muslo derecho, cuando terminaba ya casi el partido del Clásico Argentino. Sí, que jugó un gran partido, tuvo un gran desgaste. Sí, señor. Se sumó anoche el Nico. Sí. Él se sumó anoche, terminó el partido en la cancha de River y ya tenía las valijas listas para ir al aeropuerto y ya directamente aquí. Durmió en el Pané y ya amaneció en la concentración. Claro. Y los otros del extranjero que ya llegaron también para sumarse a los Romeros, que fueron los primeros en trabajar, ¿verdad? Totalmente. Antes del entrenamiento de hoy, lógicamente los que estaban entrenando son Aguilar, los arqueros, Aguilar Silva y Gerardo Ortiz, Morel y los hermanos Romero. Y anoche se sumaron, ya durmieron en Upané, Junior Alonso, Hernán Pérez, Miguel Almirón, Fabián Balbuena y Robert Rojas. Y después ya el resto se vinieron sumando en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la tarde, y a las 17:30 ya se va a tener el plantel principal para preparar lo que va a ser el partido contra Argentina, Nico. ¿Vos tenés la lista o vamos a leer nosotros? Pueden leer ustedes. Fede, vos tenés, Fede. ¿Por qué está Tacuara Cardoso otra vez, Jota? Porque se acomodó como mundialista, como hombre experimentado, a un grupo que me parece que necesita ese sostén hoy. Y es el goleador que hoy no está en un gran momento, ¿verdad? Pero me parece que es como parte de lo que significa dentro del grupo, por su experiencia y por la capacidad voladora que se espera. Es distinto a lo que hay. Pero la otra vez no era por una necesidad de ganar sí o sí el partido. Sí, pues son 3 partidos, Nico, y vas a... llamado? Sí, son 3 partidos y vas a necesitar, me parece, un delantero. O sea, el por qué Tacuara, la elección pasa porque lo mismo de Marcos, ¿verdad? Porque Rodi Ferreira está en un gran nivel, Paraguas está en un gran nivel, Alan mostró que está en un buen nivel, pero elige Marcos, que está en un gran nivel también de central, para esa opción de lateral, por lo que significa él por su experiencia también. Yo le leo por ahí. No tenemos muchos laterales de oficio, por ejemplo, para... No. Sí, ahí voy, ahí. ¿Quién? Tenés Escobar, tenés Alan, tenés Rodi y tenés Paraguas. No, pero en la selección te digo... Fueron llamados, lo que fueron llamados son Rojas, Escobar y Marco. Laterales que bueno, todos van de centrales. Robert Rojas, ayer los argentinos se levantaron, lo aplaudieron. Qué grande Robert Rojas de centrales. Vos me mirás como si fuese que yo le elegí. Yo te digo quiénes son los que él lo utiliza como lateral. Para nada, pero a lo que voy nomás. Para mí era Paraguas. Hasta Alan, a mí el nivel de Alan es para decir. Estoy de acuerdo, pero digo, Marcos Cáceres fue llamado de urgencia para jugar de lateral y termina jugando de lateral los últimos minutos contra Venezuela. Pero él quiere. Hoy convocado en una lista, yo no objeto del momento, Marcos Cáceres para mí está jugando bien, pero como central. Y Berizzo lo lleva de lateral. Fede, no vamos a jugar distinto a lo que jugamos. No esperemos eso. Él quiere que los laterales marquen por dentro y los extremos hagan raya con los de afuera. Ese trabajo se prioriza por sobre el lateral ofensivo.
Beto era el mix. Beto te hace muy bien el trabajo defensivo. Entonces Carlos Espino va a tener que esperar que Berizzo deje de ser técnico para ser convocado alguna vez a la selección. Y se tiene que animar a... Tiene que cambiar de posición, no sé. Yo creo que Paraguay, entre Rodi, me encanta cómo está. Rodi está jugando con una tranquilidad, sí, no se apura, toca, parece un enganche. Ayer él tiró el centro para el gol y en el segundo tiempo siguió siendo una opción ofensiva. ¿Cómo maneja la pelota? Pero en eso sí vas a ir comparando. Paraguay es el jugador más intenso y de mayor recorrido. Paraguay viene, no deja de correr. Entonces uno dice, es una gran opción. Pero no lo llamó. Pero no es una novedad lo que voy a decir, porque ya ocurrió. Y voy a decir pero otra vez. Pero ya salimos totalmente de lo que quería el técnico. ¿Por qué no? Y en su primer ideal de táctica y técnica y todo lo que vos quieras, Tacuara ya no estaba, por ejemplo. No, va a seguir jugando con un solo punta. Marcos Cáceres para mí que no estaba también. Marcos Cáceres tampoco. Se lo trajo ahí de emergencia y algo pasó y está de vuelta. Y más ahora que está Carlos González de vuelta. Aparte, otra cosa, Berizzo insiste con un equipo intenso que lleva a Marcos Cáceres, con todo respeto, más de 35 años. No le saco mérito para que esté en la selección, pero está jugando de central, teniendo opciones porque ofensivas, laterales de oficio. Él no quiere eso, olvídate, él no quiere eso. Él no quiere eso. Roja juega ahí. Si Roja estaba, Roja iba a jugar ahí. O sea, de hecho van a hacer todo para que Roja llegue. Porque Roja es el titular y Roja es, claro. Sí, él es el titular. Y bueno, y Robert no es ofensivo. Es un jugador de empuje. A Robert si le pedí que vaya de 9, va de 9 también, pero él no es solución ofensiva. Él busca ahí cerrar. Y después, el otro punto que yo objeto, ¿por qué sí Enciso y no Melgarejo, por ejemplo? Sí. A mí me parece que Melgarejo sí está teniendo un buen nivel y Enciso, para mí Enciso se quedó en la apertura 2021. No, Enciso está bien, decide mal más todavía, pero lo que pasa es que Enciso busca el mano a mano. Y esos jugadores como Cecilio, solo que Cecilio se quedó. No hay mucho. O sea, vos fíjate, otro jugador como Cecilio en Paraguay. Enciso. Sí. Y buscan América. Marcó 2 goles Cecilio el fin de semana. Pero yo estoy con Fede, es más efectivo Melgarejo que Enciso. Y más jugador. Pero no quiere. Por la experiencia, por la trayectoria. No quiere porque Enciso él le puede poner de media punta para arrancar en un momento del partido. Y le puede poner por los costados. Melgarejo por derecha, si va a jugar, lo va a poner al Cacu. Porque no vuelve Melgarejo cuando encara. Y por izquierda él tiene Almirón, tiene Oscar, tiene un montón de posibilidades. Ángel, que suele jugar ahí. Entonces, me parece que por eso no le termina eligiendo. Yo también coincido, pero Melgarejo es un jugador más ofensivo. Lo que vimos contra Santos no es normal en el trabajo de Melgarejo. ¿Y qué Macao? Los arqueros, Nico: Anthony Silva, Gerardo Ortiz, Alfredo Aguilar. Los defensores: Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Juan Escobar, Santiago Arzamendia y Marcos Cáceres. Los mediocampistas: Richard Sánchez, Gastón Jiménez, Jorge Morel, Alejandro Romero Gamarra, Matías Villasanti, Oscar Romero, José Florentín, Hugo Martínez, Ángel Cardoso Lucena. Los delanteros: Antonio Sanabria, Carlos González, Hernán Pérez, Brian Zamudio, Miguel Almirón, Luis Amarilla, Ángel Romero, Julio Enciso y Oscar Tacuara Cardoso. 29 futbolistas llamó Eduardo Berizzo, que van a estar todos presentes a las 17:30 en el panel para el entrenamiento, para el primer entrenamiento ya en la semana crítica de la selección paraguaya antes del partido contra Argentina. Nico, el sábado me fui al Exa Salesianito. ¿Sí? Sí, ahí juega el señor Storrer. Y hay muchos oyentes de Unión FC. Inteligentes y muchos me dijeron: che, vos que le vean, hijo. Sí, siempre. Decirle a que no se plaguen más. No, que hable más de fútbol y que se plaguen menos. El saludo ahí para los muchachos que juegan el Exa en Salesianito, Nico. Un abrazo grande para todos. No voy a ser yo si no me plagueo. ¿Y la evaluación de Storrer de 1 al 10?
No, y no se fue él, Nico. De 1 al 10 sin permiso, no. De 1 al 10 sin permiso. Su equipo estaba completo ahí, pero su equipo, él no se fue. Seguramente. Goleador, Torres es goleador. Sí, pero cuando les doy permiso. Permiso el tema. Qué barbaridad. Sintético metió el salesianito, ¿eh? Le dije bien, es un novia. No, todavía. El anillo recién mostrado y ya no tiene permiso. Qué barbaridad. El día del sí quiero ya se nos va. Sí. Cabo, mañana comenzamos contigo, ¿sí? Correcto, mañana estamos atentos. Vamos a estar en Ipané, ¿no? En Ipané vamos a estar, Nico, presente desde las 9:30 aproximadamente. Espectacular. Mañana sí comenzamos con la selección paraguaya de fútbol, ya todo Paraguay que juega ante la selección argentina. ¿Qué iba a decir, Fede? No está descubierto el costado izquierdo. Al no estar Martínez y tampoco está... ¿Quién Martínez? Las Riveros. Héctor David. Pero porque hay ¿qué otra opción tenemos? Arzamendia. ¿Y quién más podría jugar de lateral izquierdo? Alderete y Junior. Sí. Pero otra vez vamos a lo mismo, no hay un... Central por izquierda. Es que no... Pero no evalúes como si fuese otro técnico. Claro, por eso es lo que Berizzo busca, o sea, lo va a poner Mirón ahí para soltar y va a poner un central lateral. No, o sea, no va a poner un Arzamendia. ¿Ya vino Almirón, Cabo? Sí, anoche, maestro. Arzamendia está. Que no se le ocurra a este impresentable de Steve Bruce que le deje por ahí. Perdón, Nicolete y Fierre, tiene mi comentario, porque Arzamendia está. Arzamendia puede jugar ahí por izquierda. ¿Pero de lateral? ¿O lo va a poner como un segundo lateral de vuelta? De volante, yo creo. Un abrazo, Cabo. Abrazo grande, señores. Bueno, ahí está Ignacio Cabo de Vila. Nos vamos, señores. Vamos a meterle con todo mañana con la selección paraguaya de fútbol, aunque tengo que entregar mi... ¿Qué cosa, Nico? No, deja ahí en punto cetro. No, que no se entienda más, mi cetro. Saludos a los Francisco. Hoy es San Francisco, Nico. Hoy es San Francisco. Y cuando es San Cristóbal a mí no me felicita nadie. Y San Nicolás tampoco. Dos santos varas hoy no. 3 de noviembre del barrio San Pablo. Sí. Se salvó. Continúa en la primera B. Empató hoy 1-1 contra Pilcomayo. Y con esto se decretó el descenso del club de Mariano Roca Alonso. Pilcomayo y 12 de octubre de Santo Domingo bajan de la B a la C. Van a jugar en la cuarta categoría. ¿De Michel Sánchez? No. Un Maitá me parece que el equipo de... Con la categoría C hay que hacer algo. La categoría C es casi muy amateur ya, Nico. Bueno, nos vamos, señores. Hoy el partidazo. Federico no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. San Lorenzo con Tacuarí. Hoy Tacuarí tiene que el del informe empatar por lo menos. No, pero no decir acá con énfasis. Empate, no tiene que perder nomás Tacuarí. Va a sacar 5 puntos de ventaja, si no estoy equivocado, contra los que le siguen, fundamentalmente contra el cuarto. Y si gana va a sacar una ventaja muy 7. importante. Si hoy le gana a San Lorenzo, sí, Nico, ya estarían casi confirmados los ascendidos. Y si sube, la Nata va a ser técnico, Nico, le van a echar. No, ¿por qué le van a echar? Y ahora ya tienen que asegurarle ya a la Nata si es que sube. Mira el campañón que está haciendo el profe. Y para los que me critican cuando yo digo Tacuarí, en el acta de fundación que Jorge Cáceres me dijo que me iba a enviar la foto del acta de fundación, dice Tacuarí con I latina. Y la persona que le escribió, como ocurre con muchos nombres, ¿verdad? ¿En serio? La persona que le escribió en la Asociación Paraguaya de Fútbol puso con Y, el que escribía. Y entonces ya no corrigieron más. No, lo mío entonces ahí, pues, y se quedó con Y. Pero el acta de fundación de Tacuarí dice con I latina. Eso, o sea, que leyó pero escribió como quiso. Escribió mal, como ocurre con los nombres que se anotaban, ¿verdad? Y con el nombre aquí de nuestro querido amigo, por ejemplo, Cristian, le pone la H después de la C, otro después de la R, otro antes de la I. Yo en mi teléfono anoto sin H, porque si no, después para encontrarnos saben dónde está la H de los Cristian. Yo la anoto sin H. Así mismo. Volvemos mañana. Chau. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori, queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están.
Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchis viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Soy Bulle Bullermini. Creo que una república solo es posible con libertad, igualdad, inclusión y diversidad. Hace 70 años soñamos ese país. Por eso ya sabemos a quiénes nunca más. Atendé a quién vas a votar. Este 10 de octubre, hacé voto castigo. Nakayama intendente. Y concejales, lista 3, partido febrerista. Bulle Bullermini, concejal. Vota lista 3, opción 1. Animo, a que nañemo añen de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, añañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoite nañandera symo ai, añaño ñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepytasóma ijekére Entidad Binacional Yacerentá. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. Para seguir creciendo, Alcides Riveros, intendente de tus
El momento de la victoria ciudadana en Fernando de la Mora está más cerca que nunca. Con Alcides Riveros, intendente, y los concejales de la lista 2. Fernando de la Mora avanza. No te olvides, el 10 de octubre, Alcides Riveros, lista 2, para que Fernando de la Mora siga creciendo. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No te equivoques, Gustavo Rodríguez es el candidato. Radio La Unión, R800 AM. Hermosa paraguayita que tienes en la mirada, como joya muy preciada, promesa dulce de amor. Tus 2 trenzas muy graciosas, que son como 2 prisiones, donde todas mis pasiones hayan sentida emoción. Y son tus labios tan rojos, manjar que a mi pobre vida, tu amor sincero convida, para calmar mi dolor. Por eso te quiero mucho, mi paraguayita hermosa, que reinas como una diosa en tierra del Guaraní. Por eso te quiero mucho, mi paraguayita hermosa, que reinas como una diosa en tierra del Guaraní. Paraguayita que tienes en la mirada, como joya muy preciada, promesa dulce de amor. Tus 2 trenzas muy graciosas, que son como 2 prisiones, donde todas mis pasiones hayan sentido emoción. Y son tus labios tan rojos, manjar que a mi pobre vida, tu amor sincero convida, para calmar mi dolor. Por eso te quiero mucho, mi paraguayita hermosa, que reinas como una diosa en tierra del Guaraní. Por eso te quiero mucho, mi paraguayita hermosa, que reinas como una diosa. Muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento 13:39 iniciamos nuestro espacio. Vamos hasta las 16 horas en esto que se llama Buenas tardes La Unión, para desgranar toda la información que ya ocurrió en la primera parte de la jornada del día de hoy, lunes, el lunes 4 de octubre, diciembre, ya me iba a diciembre, a octubre, sí, muy apurado, de 2021. Las elecciones en unos días más, en 6 días tenemos elecciones. Exacto. Y estamos haciendo recorrido con casi todos los candidatos
a intendentes tanto de Asunción, San Lorenzo. Nos toca ahora conversar con uno de los candidatos para la intendencia de Fernando de la Mora. Ya fue intendente, ahora está tuvo que retirarse de la intendencia para poder competir de nuevo, y él es Alcides Riveros. Hizo una partida de cosas importantes. Yo me quedé con varias cosas, pero yo me había quedado con una de las últimas que me encantó. Yo le había dicho eso a Alcides Riveros, que tenemos del otro lado del teléfono, y le saludo en un momento más. Por ejemplo, el transporte interno que logró, no sé si resolver, pero por lo menos ponerle paños fríos al lío que se genera el transporte público para mucha gente que entran a los barrios, pero las empresas grandes que son interurbanas generalmente no cubren los barrios. Son los internos. Los internos, que es lo que son muy importantes. Hace poco se armó un pequeño lío acá con la Municipalidad de Asunción. Y vamos a saludarle a él, ¿no? Vamos a hablar de este tema y otros temas más, por ejemplo, con él, a ver qué planes tiene si es que llega a ganar de nuevo la intendencia. Señor Alcides Riveros, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, José, buenas tardes, tu compañera ya. Buenas los tardes. oyentes de la radio también, muy buenas tardes. Don Alcides, ¿por qué querés volver a la municipalidad? Porque quiero seguir trabajando, quiero verle creciendo a mi ciudad, quiero que haya una proyección de desarrollo, dejar muchas cosas en orden. En algunos procesos que hemos empezado, en la mayoría hemos empezado procesos que todavía no finalizamos y queremos finalizar todo ese trabajo, y también insistir sobre el tema del desagüe cloacal, la gestión en los barrios que falta para que sea la primera ciudad en toda la República del Paraguay que tenga esa infraestructura, y también un desagüe pluvial a través de la AMUA, la Asociación de Municipios Metropolitanos, que se vuelve otra vez a crear, y lo he firmado antes de salir, eso para que se vuelva otra vez a crear eso entre la Municipalidad de Asunción y los 19 distritos del Departamento Central. También creemos que hemos hecho un trabajo regular y creemos que podemos dar mucho más de sí para poder llegar a una muy buena gestión. Don Alcides, una cuestión que me dijiste al principio que me parece muy importante